bastante más tarde, que no sé si eso hará que haya una desbandada, pero lo cierto es que hoy no me voy a pasar de tiempo. Pido disculpas para los que estuvieron el otro día, porque me pasé de tiempo. Cosa que en este tipo de conferencias, donde las he dado de muchos tamaños, me da mucha lástima no contarles cosas que a mí me interesan. Y eso me hace que me demore más de lo que tenía planeado en el asunto. Pero eso hoy no me voy a pasar. No me voy a pasar por el sistema de que ahora mismo miro la hora y voy a poner el reloj encima de la mesa y cuando termine a la hora termino yo. Y ya continuaremos. Bueno, otra disculpa, pequeña disculpa, es que tuve un desliz que me pasa desde joven y ahora que tengo 80 años, mucho más, que es que puse por la mañana, fundiendo 2 diapositivas para que hubiera menos, cambié, si no me equivoco al decirlo ahora, ¿qué cambié? Acelga por espinaca, o espinaca por acelga. En realidad, el precursor de la remolacha es la acelga, no la espinaca, ¿de acuerdo? En mi defensa tengo que decirlo que en mi libro que publiqué hace unos años está bien puesto, no tiene la rata, pero yo se la introduje sin querer. Habíamos titulado esto, por ponerle un título, por fijar una época, en la Roma de Columela. Pero voy a empezar pasando rápidamente por lo que hay antes de esa Roma, ¿no? Porque en realidad, como veremos, la agricultura, tal como nos ha llegado a nuestros días, con algún detalle, uno muy notable naturalmente, es que la introducción de otras formas de tracción mecánica, o sea, empezamos siendo nosotros mismos los que suministrábamos la fuerza de tracción necesaria para la práctica agrícola, luego pasamos a los animales, a las mulas, a los burros, a los bueyes y eventualmente cuando se inventó los motores, la máquina de vapor primero, el motor de explosión, etcétera, eso fue revolucionario, la mecanización. Pero la agricultura que yo viví de niño y de adolescente en los Alcores de Sevilla y en la Vega de Granada no era muy distinta de la que ustedes van a ver en Egipto milenios antes. Estaba todo inventado prácticamente. No quiere decir que estuviera igual de bien inventado, se perfeccionaron las cosas, pero la concepción, los trucos básicos, etcétera, estaban inventados. Respecto a cómo voy a tratar, ¿me oyen bien? Si no me oyen o paso demasiado deprisa por cumplir el tiempo una diapositiva y quieren verla, me paran y yo vuelvo a ella, ¿de acuerdo? Pues, como digo, la primera parte voy a transmitirla mayormente por imágenes. Va a ser una versión plástica y gráfica, si quieren, pero no gráfica de gráficas, sino de grafía. Y en la segunda parte, que vamos a hablar de Grecia y sobre todo de Roma y sobre todo de Columela, y que conste que no le doy ese protagonismo porque sea paisano mío, lo vamos a hacer
basándonos en textos literarios. Esta es una elección por las limitaciones de tiempo. Yo quiero dar grandes perspectivas, y para dar grandes perspectivas hay que optar por atajos, ¿verdad? Egipto, entre Oriente y Occidente, entre África y Eurasia. Su historia ha sido narrada por muchos autores, pero Heródoto juega un papel central, también Teofrasto en el Génesis, en el Éxodo. De Heródoto es la frase famosa de que Egipto es hijo del Nilo. Por el tipo de clima que impera en la región, que imperaba, clima seco, se han conservado toda suerte de utensilios, piezas, arte, etc. De tal modo, por otro lado, los egipcios eran muy entusiastas de representar todo pictóricamente, en tumbas, en templos, en toda suerte de sitios, y que se han conservado también muy bien. De tal forma que hay un registro continuo y hay muy buena información. Es una cultura fundamentada en la agricultura, como la de Mesopotamia, y puede decirse en una primera aproximación que lo que ocurre en Egipto está el origen de la tecnología agrícola de Occidente. La agricultura que se desarrolla en Egipto, como digo, no es muy distinta a la que yo viví de niño y de adolescente. Declina hacia el 1000 a.C., la hipótesis es por la autolesiva también, que no se preocuparon ni siquiera de mantener el sistema y resolver los problemas que fueran surgiendo. Es una versión impropia de un historiador, pero al fin y al cabo yo no soy un historiador. Me puedo permitir alguna que otra simplificación. El sistema agrícola egipcio es un caso único de sostenibilidad. Es decir, a lo largo de 6 milenios, aquello funciona como un sistema sostenible. En la última conferencia le daremos unos pocos tajos al concepto de sostenible, especialmente en la versión que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero hoy por hoy, como la palabra sostenible se ha usado mucho tiempo por todos con un determinado sentido, antes de que la Academia se dignara incluirla en el diccionario, pues la uso porque creo que será entendido y luego diré por qué la definición de la Academia no es aceptable en absoluto. En común con Mesopotamia, pero como inventos independientes, pues están las hachas, las azadas, el arado, las distintas modalidades del arado. El arado surge como una modificación de la azada. Primero está lo que se llama en algunos sitios el arado de pie, que no es más que una hoja que se clava en el suelo y tiene un estribo para poder empujarla con el peso del cuerpo humano, y que curiosamente se inventa con características muy parecidas tanto en el lejano Oriente como en Oriente Medio como en América. En primera apariencia es el mismo invento. Luego se pasa a la azada, que es una cosa mucho más flexible, como decía el poema que leímos la vez anterior, y en Egipto se añaden detalles como una funda metálica para la reja, que era inicialmente de madera solo, ahora se reviste de
una protección metálica. Las piezas del arado son esencialmente las piezas que introducen las piezas que llegan a nuestros días, y el doble yugo para los bueyes también se inventa entonces, es decir, es un país sin lluvias, pero en extremo fértil, ¿no? Y desarrolla y expande un riego sistemático basado en las crecidas del río, compuesto de esclusas, canales, diques y chadús, como ese dispositivo que ya hablábamos el otro día para elevar agua, y se acotan sectores entre 400 y 16.000 hectáreas que son inundados durante un mes o más con una cubierta de agua de entre 30 centímetros y 1 metro, bueno, con las variantes correspondientes a que las crecidas de los ríos no son todos los años iguales, ¿no? Y sube el río entre julio y octubre, se siembra en noviembre, se recolecta en abril y mayo. Y cosechas tan importantes como el trigo, la cebada, el cáñamo, no necesitan ni más riego ni más fertilización, porque la fertilización la aportan las aguas del río que inundan. Esas aguas hacen una doble función, que es, por un lado, aportar nutrientes que se eliminan por las cosechas. Cada vez que hacemos una planta de trigo, estamos extrayendo de la tierra algo que, si queremos que siga siendo productiva de forma indefinida, tenemos que devolverle. Y aquí se las devuelve el río, allí no tienen que andar comprando abonos ni haciendo nada de esto. La crecida, al bajar, digamos, da salida a las sales que han podido acumular en el perfil de cultivo, es decir, evitan la salinización del terreno, que es lo que da el traste con la agricultura mesopotámica, ¿no? El trigo, por ejemplo, en Mesopotamia pierde en protagonismo porque, debido al tipo de irrigación que allí se practica, se va salinizando el suelo y pasan del trigo a la cebada, que es más resistente, más tolerante a la salinidad, ¿no? Aquí ese problema no lo tienen. Y para otras especies, particularmente los frutales, lo que hacen es balsas, que cuando las aguas vienen abajo, reservan agua para regar los frutales más allá del periodo de la producción agrícola herbácea propiamente dicha. Las plantas simbolizan Egipto. Los papiros y los lotos son símbolos del Alto y del Bajo Egipto respectivamente. Se llegan a cultivar hasta 2.000 especies agronómicas, la cebada, los trigos, el ajo, la cebolla, en fin, el repertorio que hoy conocemos, básicamente. Obviamente, con posterioridad, pues Occidente ha recibido especies de Oriente Lejano y luego las de América que nos importamos, pero los elementos básicos, las especies básicas de la agricultura mediterránea, pues son cultivadas allí. A partir de aquí paso las diapositivas muy deprisa, porque, como digo, todo lo representan en distintos sitios. Aquí tienen ustedes cómo se prepara el lino, todas sus fases, están ahí numeradas. En todas estas diapositivas es gracioso porque delatan, si uno las observa un poco, la estructura social de ese país, ¿no? Que son, obviamente, feudales, ¿no? Siempre hay una persona con algo en la mano,
unas veces un látigo, otras veces una vara, que supervisa y, como veremos en algunas de ellas, a menudo alguien que toma nota de todo. La rueca y el telar, vienen de nuevo, son casi ejemplos de literatura didáctica, pero son dibujos existentes en distintos sitios, ¿no? El telar horizontal, el tejido de alfombras, el desarrollo de la azada. Hoy hay dos ejemplos, uno que está construido, el que está encima, a partir de una bifurcación de un árbol o de un arbusto, cortado por aquí. Esto es lo que se clava, este es el mango, ¿no? Y otras un poco más sofisticadas y ideadas para que sean más resistentes. En la figura de la derecha se muestra cómo se prepara el suelo cavando. Esto está, aquí se indica, no lo voy a repetir yo porque no, de dónde proceden algunas de estas ilustraciones. Otro ejemplo de arar y cavar. Las operaciones para hacer cultivable un terreno, desde despejar el terreno hasta romper los terrones, arar, sembrar las semillas y luego pues hasta el marcado del índice. Está todo detallado, es una cosa, un registro pictórico completísimo. Aquí he seleccionado solo algunas. Esto es siembra sin laboreo después de la inundación. O sea, lo que hacen es esparcer a mano las semillas y luego pasan con un rebaño de ovejas, guiadas por un pastor delante y otro detrás, que las pasean por todo el campo para que con las pezuñas vayan hundiendo las semillas, ¿no? La tecnología del riego, ahí aparecen distintos momentos de una forma simbólica también. El shaduf, que ya hemos mostrado el otro día. La preparación de la semilla y la siembra detrás del arado, de una forma realmente que podían copiar los publicistas actuales, ¿no? De una eficacia enorme, ¿no? La recolección y manejo del grano, es más de un yacimiento. Las hoces de madera o hueso con dientes de sílex. Aquí muestran la siega del trigo, la formación de haces, la trilla con bueyes, una escena muy completa, una secuencia donde pueden ver con el número 16 al que toma nota para que allí no desaparezca parte del grano sobre la marcha. Siempre están los escribas y los supervisores, ¿no? Egipto, que fue granero del mundo, según alguna frase por ahí, tiene silos y graneros comunales, y aquí en esta escena pues también hay alguien con una vara cuyo papel consiste en supervisar. Aquí otro ejemplo de almacenamiento. Aquí el de la vara está amenazando. No debían de irlo bastante deprisa los esclavos y los... Aquí hay imágenes de un molino de mano y una panadería. Aquí haré un inciso. En Egipto se empieza a hacer pan con la levadura que hay en el aire. Eso da a que haya fallos y eventualmente se dan cuenta de que si una fermentación les ha ido bien y guardan un poco de masa, ahí tienen levadura funcional y no falla. Eso que ahora que estamos redescubriendo el mundo, pues sin ir más lejos, hay varias cadenas que se llaman la masa madre, de la levadura madre, como si eso fuera, vamos,
más y mejor. La forma más segura de que la levadura funcione es producirla aparte, tenerla en un paquete y echarle una cantidad medida con precisión, más que... No hay nada en contra de usar la masa anterior, pero es un modelo que no aporta ninguna característica de calidad al pan, ni modifica en absoluto el mecanismo de hacer pan. Lo hace más dependiente del azar y de la habilidad del operador. El criterio que tenga a decir, me voy a quedar con esta masa, ha caído bien o no me voy a quedar con ella, y que tenga un sitio donde conservarla. Bueno, se sabe que Moisés, cuando se lleva a su pueblo, se olvida de la levadura porque la controlaban, como todo lo de valor, lo controlaban los sacerdotes del templo, se va sin ella y de ahí es el pan ácimo, el pan sin levadura. Y hacia 1200 a.C. se han descrito en Egipto hasta 30 clases de pan y similares. Y esta cifra es muy significativa porque en el periodo equivalente de los aztecas tenían las tortas de maíz y más tortas de maíz y más tortas de maíz, no tenían más nada. No solo no tenían las ruedas, sino que no tenían esta diversidad artesanal, técnica en definitiva, que tenían en el Egipto coetáneo, porque se dice con mucha facilidad que estaban más o menos a la misma altura, eso no es cierto, ¿no? Sin dejar de ser admirable muchísimas de las cosas que consiguieron resolver los aztecas, pero algunas de ellas que se quedaron en mantilla, no tenían ni animal de tiro, que fue la gran revolución, ¿no? Después de la agricultura, la domesticación del caballo es el acontecimiento más significativo en cuanto al flujo de personas, la migración, y eso que llamábamos el día anterior la migración démica, de los lenguajes, de cómo se distribuyen y evolucionan los lenguajes, etcétera, ¿no? Esta es otra historia que, bueno, me llevaría un tiempo que no tengo explicar, pero los higos de sicomoro son muy importantes entonces, y el fruto, para que se desarrolle bien, tiene que ser fecundado. Para que se fecunde necesita, para que se polinice, necesita la ayuda de una avispa, el Cetarosolin arabicus. Cuando se trae el sicomoro a Egipto, desde Sudán, no se acuerdan de importar la avispa. Es cierto que por herida, la herida produce etileno, hace que la planta produzca etileno, que es la hormona de la maduración. Y bueno, las variedades modernas de sicomoro es el falso higo, no es el higo de la higuera que todos nosotros consumimos, pero fue muy importante. Y llegan como se muestra en esta ilustración, a tener mandriles amaestrados para la recolección. Ahora eso lo resolvemos con mano de obra esclava inmigrante, ese tipo de cosas. La vendimia está descrita en muchísimas ilustraciones. La vinificación, aquí hay una demostración muy compleja de esto. Se fermenta, la fermentación del pan es la misma que la del vino, es la misma, es la levadura, ¿no? Y de ahí surge la cerveza, los vinos, el hidromiel, incluso la sangre del dios Horus es un equivalente a la sangre un precedente de la sangre de la Eucaristía, ¿no? El número de modalidades de vino, de variedades de vino, de tipos de vino, es de varias decenas, cosa que tampoco en otras culturas se llega a tal variedad de bebidas alcohólicas. Por eso somos tan borrachuzos los mediterráneos. Más de la vinificación,
distintas formas de obtener el mosto. El botellón ya estaba inventado. Estos son personas ebrias transportados por sus colegas y las consecuencias de abusar también estaban presentes en aquella sociedad. Los perfumes y los cosméticos, la exploración botánica, que aquí se representa, en las paredes del templo de Karnak, pues están representadas un montón de plantas, muchas de las cuales son importadas en aquella época, ¿no? Jardines, con las características de los jardines posteriores, y aquí nos plantamos en Grecia. De manera que esto lo he presentado pictóricamente, me he entretenido ya más de lo que quería, así que tengo que seguir a buen ritmo. Ustedes me paran si voy demasiado deprisa, ¿de acuerdo? Aquí pasamos de una narración visual, pictórica, a una narración basada en los libros de una forma muy escueta, ¿no? Y tanto esencialmente la agricultura que practican los griegos y que acaban practicando los romanos la han tomado de Egipto. La han perfeccionado adaptándola a sus circunstancias, pero la han tomado de Egipto. La agricultura es un elemento tan importante en la cultura griega como en la cultura latina, que absolutamente todos los escritores han escrito libros de agricultura. Unos han perdurado y otros no. Hasta Sócrates escribe 5 libros de agricultura a los que se tienen referencias indirectas, bien porque aparecen en antologías o son citados por diversos autores, por el propio Columela, pero escriben todos sobre ello. Unos con más acierto que otros, porque muchos de los que escriben, incluso el más citado de todos, que es Plinio el Viejo, no pone más que disparates porque jamás pisó el campo. Pero era el clásico erudito, lo que hoy llamaríamos un ratón de biblioteca, y todo lo que leía es como ahora los que, si una cosa está en Internet es que es verdad, y pues para Plinio el Viejo todo lo que estaba escrito era verdad, y él lo transmitía con fidelidad. En la Ilíada y en la Odisea, a principios del primer milenio antes de Cristo, pues están noticias, salen párrafos, anotaciones sobre el cultivo de la tierra y el manejo del ganado. El escritor latino Varrón acusa a los griegos de teóricos. O sea, los griegos siempre se van a la teoría. Y mientras que, como veremos, los romanos derivan hacia lo práctico, a perfeccionar la práctica. Y en la teoría dicen lo primero que se le pasa por las mentes, con excepción de Columela, que ahora hablaremos de él. Aquí cito la Geopónica, que es una enciclopedia bizantina, donde están reproducidos fragmentos, a veces bastante extensos, de libros de los que no se han conservado. En la Ilíada, en la Odisea, Telémaco compara su áspera isla de Ítaca, tierra de cerdos y cabras, con los feraces campos del señor de Micenas, plenos de avena, centeno, trigo y trébol. Homero describe el lujuriante huerto de Alcinoo, en Egina. Egina es una isla verde, cosa que entre las islas griegas del Egeo no es muy común. Es una isla cuya fisonomía se parece mucho a la de Mallorca y, por tanto, es una isla de relativa extensión,
muy cerca de Atenas. Bueno, entonces era lejos porque tenían que ir en unos barcos lentos. Pero yo fui en un batiscafo de esos que van por el aire casi, ¿no? Sin tocar el agua casi, llegué en un ratillo, ¿no? Pero es una isla muy feraz. Y allí ya se encuentra toda una infraestructura agrícola que no es muy distinta de la que se verá mucho después en sitios como en Italia, aquí menciono Capua, o bien en la Granada musulmana. Ulises enumera al viejo Laertes las variedades de frutales que éste le regaló cuando él era niño. Hace esto para que le reconozca, porque no, cuando vuelve no le reconocen. Y nada menos que de vid 50 variedades, de peras 13, de melocotón 10 y de higuera 40. Un número de variedades que no es muy distinto o tal vez superior a muchos relatos parecidos que se podían haber escrito muchos siglos después. Es decir, que allí ya estaba la agricultura esencialmente como la conocemos, ¿no? Ahí habla también de el fiel Eumeo durante la ausencia de Ulises, hace una explotación porcina que se la describe y que es completísima, ¿no? Hesíodo ya ve las labores del campo como castigo. Recuerden que en la conferencia anterior nos referimos al hecho de que producir alimentos mediante los trucos agrícolas es mucho más costoso en trabajo que lo que tienen que hacer los cazadores-recolectores para alimentarse. La ventaja de los agrícolas es que puede alimentar por unidad de superficie a un número mayor de población, lo que establece la necesidad de que se desarrolle algún tipo de tecnología de ese tipo. Es esa, que produzca más por eso, pero inicialmente la agricultura, hasta que no nos inventamos trucos para que, como ocurre ahora en el medio oeste americano, un solo agricultor puede llevar 400 hectáreas, digamos que en esa agricultura primitiva era extraordinariamente laboriosa. Hesíodo describe las obras y los días, un poema que incluye el primer registro didáctico de los fundamentos de una ingeniería, fundamentos que enlazan con la química y la física, pero también con la religión. Xenofonte, dentro de su obra económica, incrusta en el diálogo principal un supuesto debate entre Sócrates e Isómaco. Isómaco es una especie de ingeniero agrónomo ateniense. Y el debate es muy curioso porque es un debate recurrente. De hecho, cuando hablemos de Columela veremos hasta qué punto se repite ese tipo de debate, ¿no? Desde fuera es una práctica trivial, pero los que no saben se arruinan. Es decir, no es tan trivial como lo ven los señoritos de ciudad, por decirlo en términos modernos, ¿no? Y ese diálogo, ese debate está muy bien reflejado aquí en esta obra. Bueno, ya hay una serie de escritores, voy a ir deprisa, que escriben con ideas muy modernas. Demócrito llega a decir que la diversidad de las plantas está debida a cómo se organizan los átomos que las componen. Eso es un concepto verdaderamente espectacular, visto en el panorama de lo que se sabía en aquella época, ¿no? Hipócrates, naturalmente, vive sobre todo sobre hierbas medicinales. Surgen profesiones relacionadas con la agricultura y con sus aplicaciones.
la farmacopea sale un poco de esta botánica agrícola, y están los rizoctomoi, que son recolectores de raíces, una profesión, los farmacopoulis, que son los boticarios, los mercaderes de medicinas. Como antes dije, Aristóteles escribe hasta cinco libros sobre plantas que están perdidos. De lo que ha llegado a nuestros días, digamos, la estrella es Teofrasto de Ereso, que es heredero de Aristóteles, que ya pone en cuestión una creencia de la época, que es la generación espontánea. Ya en estos textos griegos está la cuestión de que cuando se pudre un cadáver, de dónde vienen los agentes de esa podredumbre, y la creencia es que se generan espontáneamente, y ya los autores más fuertes de la época griega, en lo que nos ha llegado, este es probablemente el más relevante. Hace una especie de botánica que ha durado hasta Linneo. Es un tipo mucho más serio en lo que propone que el Dioscorides, que es el libro más citado. La historia esa, el problema ese de que no necesariamente los libros más vendidos son los mejores, pues aquí se repite. ¿No? El Dioscorides es una recolección de descripciones de plantas, pero ni muy docta ni muy astuta, ¿de acuerdo? Esto es más importante, ¿no? Y llegamos a Roma. Yo creo que si no me reporto voy a terminar como prometí. La cultura romana es deudora de la ciencia, la tecnología y la estética de Grecia, Egipto y Babilonia. Es una simplificación como un piano, pero bueno, tenemos que ser breves. Si tuviera mucho tiempo y más conocimiento del que tengo, matizaría muchísimo. Y habrá que tomarse con la debida distancia una afirmación tan tajante, pero bueno, nos sirve para enmarcar lo que queremos decir. Alguien ha descrito esa cultura como un imperio parásito que vivía con una cultura prestada de trabajo esclavo y de bienes robados. Bueno, eso te parece muy exagerado, porque hicieron contribuciones originales muy importantes, y en lo que ahora no quiero hablar del derecho y de tantas otras cosas, sino ciñéndonos al ámbito agrícola, realmente perfeccionan y realizan todas las operaciones y las infraestructuras, sobre todo las materiales, las que no requieren un respaldo teórico, con una gran perfección. Es decir, el acueducto de Roma, el acueducto de Segovia siga en pie, y las calzadas romanas todavía estén, cuando las que se hicieron para la Expo de Sevilla ya son casi reconocibles como calzadas, porque tienen unos agujeros que el coche puede caer dentro, pues realmente no es una cultura que deba ser menospreciada, sino todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que a partir del principio de este primer milenio y tal, declina. Y declina porque, entre otras cosas, su agricultura no logra ser sostenible. Hay una degradación de los suelos y sigue siendo, como lo atestiguan la cantidad de libros que se escriben sobre ella, una parte muy importante de la cultura romana, la agricultura, ¿no? Y luego hay grandes fortunas invertidas, es un status symbol, y
y hay mucha información, pero para darles a ustedes una idea, cuando Alonso de Herrera, en la época, o sea, ya en el siglo XVI, publica la primera obra en español sobre agricultura, cita concretamente a Columela como se cita a un autor que acaba de publicar un trabajo original y que viene bien citar. No lo cita en perspectiva histórica, diciendo al primer siglo de nuestra era se publicó un trabajo sobre esto y tal, para hacer historia, sino para hacer ciencia. Eso da una idea de hasta qué punto declina esa cultura y se adentra en la oscuridad, ¿no? Es decir, la tecnología agrícola de Roma es extraordinariamente eficaz. Ejecutan todo lo que han ido inventando en Mesopotamia, en Egipto, lo ejecutan con un alto grado de virtuosismo, ¿no? Practican la rotación de cultivos, a su manera evalúan la fertilidad, usan invernaderos, usan aceite de oliva en cocina e iluminación y desarrollan una horticultura ornamental espectacular. No hay más que ver las imágenes conservadas de Pompeya es bastante refinado, ¿no? Columela nace en Cádiz. Hay discrepancias de si nació el año que nació Cristo o fue en el año 4. Digamos que se repite más que nace en el 4 y muere en el 70 de nuestra era. Era sobrino de un gran terrateniente y político andaluz, aunque aquello todavía no se llamaba Al-Ándalus, pero en fin, de allí era, de Cádiz. Y fue educado de una forma muy refinada. Tenía una cabeza privilegiada, es decir, el método científico no se había desarrollado, obviamente, pero la lógica y el sentido común los tiene súper afilados, ¿no? Y se mofa de los señores romanos, sus colegas, y cómo gestionan sus actividades agrícolas. Tenemos aquí algún ejemplo. Va a Roma, allí está súper integrado en la sociedad romana, llega a gobernar una provincia de Oriente Medio por designación del Senado, es amigo tanto de los Claudios como de la familia del cordobés Séneca y del propio Séneca. Y es el autor del primer tratado moderno de agricultura a instancias del prócer y amigo Publio Silvino. Es decir, que la aportación de Columela es una síntesis de todo lo anterior. Bebe de todos esos libros, que muchos de los cuales no nos han llegado. Los ordena con un criterio, con una precisión enorme, descartan las banalidades, lo que no puede ser cierto, lo que no se corresponde con la experiencia de alguien que ha vivido la agricultura de una forma muy crítica, y organiza todo ese conocimiento acumulado según una estructura que es esencialmente como está organizado en la actualidad. Es decir, su libro está construido de tal forma que es así como habría que construir cualquiera que escriba un libro sobre agricultura ahora, más o menos, ¿no? Es muy significativo lo que acabo de mencionar antes, ¿no? Que Alonso de Herrera lo cita como algo actual, pero han pasado 15 siglos
desde que lo escribió, ¿no? Es un libro en 12 volúmenes, no son, o sea, está editado en un volumen así, no es que sea una enciclopedia, y tiene además un volumen más sobre árboles. Y yo he usado, y lo tengo fotocopiada, la edición de 1879 que se muestra aquí, que se conserva en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, que es una traducción magnífica. Aquí están enumerados los contenidos de los distintos tomos, no voy a ir en muchos detalles. El número 10 está en verso y sobre ese daré algunos ejemplos. Y es muy significativo que el 11 y el 12 están dedicados al casero y la casera. Eso en todos los libros romanos, claro, porque están escritos desde el punto de vista de los propietarios absentistas. Y el éxito o el fracaso dependen de cómo de astutos son a la hora de seleccionar quién va a ser el casero y la casera, porque ambos desempeñan papeles esenciales en el éxito de la explotación. Y da unos consejos verdaderamente espectaculares, ¿no? Todos los otros escritores, o los que yo he visto al menos, todos hablan del casero y la casera y le dan una importancia. Aquí le dedica un tomo al casero y otro tomo a la casera. La primera página del libro es la página agrícola más famosa de todos los tiempos. Y viene a decir que el que quiere ser orador busca un orador a quien imitar. Los que se inclinan por el canto, las matemáticas o la música se ponen en manos de maestros apropiados, mientras que los que se arruinan con la agricultura no conocen ni escuelas ni maestros. Esto es más o menos el mismo debate que antes aludíamos con Sócrates, ¿no? De que muchos propietarios lo que hacían era regatear al máximo el sueldo que le iban a dar al casero y se quedaban con casi el primero que se le cruzaba. Estoy exagerando, ¿no? Pero en palabras de Columela dice que cualquier maleante venía a decir que cualquier maleante lo reclutaban. Estos párrafos aquí que están más o menos resumidos respecto a la gestión del viñedo, no lo voy a leer entero porque me retrasaría mucho, pero dice con una elocuencia enorme y además dando cifras que hay que pagar lo que sea por tener un buen encargado de la viña. Que si hay que, o sea, si hay que pagar más que por la tierra, hay que pagar más que por la tierra, porque de ahí está en que sus amigos y colegas se arruinen y él no. Y aquí lo hace con una precisión, que una viña que no dé más de no sé cuánto hay que arrasarla, que no vale para nada, que si el que pretenda pagarle no sé cuánto al experto está tirando el dinero porque no le va a hacer rentable, mientras que si se gasta más le irá bien, ¿no? Viene a decir, ¿no? Este es del libro 10, que aquí es de un humor fantástico. Todos estos libros, el de Virgilio, el de Alonso de Herrera, todos estos empiezan dando las gracias al mecenas que facilita la publicación del libro. Es como esos libros que uno le agradece al editor, porque los editores te perdonan la vida
Y entonces, cuando te perdonan la vida, hay dos horas. O asesinas al que te la perdona o le rindes pleitesía. Y todos los autores pues acabamos rindiendo pleitesía al editor, que algunas veces ni nos contesta cuando le consultamos algo. Pues esto ya está aquí, ¿no? Y entonces esto empieza. También voy a enseñarte, oh mi Silvino, a cultivar el huerto deleitoso, con lo demás que el vate mantuano, cuando cantaba las jucundas mieses, los dones de Lieo, las fragantes mieles, y a ti, oh gran palés, invocaba, oprimido el tiempo por la angustia, omitió adrede porque más despacio nosotros completásemos su obra. Lo primero de todo es que tu huerto, para ser fértil, se coloque en tierra pingüe, no pegajosa sino afable, que no estalle en terrones al labrarla, mas antes la menuda arena imite. Aquí el vate mantuano es el Virgilio, y aquí dice eso, que Virgilio no entró en muchos detalles para dejarle a él que pudiera escribir la cosa más completa. Ahí está muy clara la búsqueda de la materia orgánica para fertilizar la tierra. Ni desdeñe cargarse el hortelano los trabados cestones rehenchidos, de cuanta inmunda escoria los conductos arrojan de sus fértiles cloacas. Con esto han de nutrirse los tablares de tanto procrear de sustanciados. Este último verso da una idea precisa que se adelanta a 20 siglos. El entender que si la tierra no se reponen los nutrientes que cada cosecha extrae de la tierra, el sistema productivo se viene abajo. Y ya entonces saben que la materia orgánica es capaz de contribuir a la nutrición de las propias plantas. Se tardan hasta la revolución científica en saber por qué. Porque las plantas son incapaces de usar el tejido vegetal como nutriente. Para poderlo usar, primero la planta tiene que ser degradada por los microorganismos, mineralizada se dice, y liberar los nutrientes inorgánicos que la planta es capaz de tomar. De aquí la estupidez del movimiento ecologista de asignar propiedades mágicas a la materia orgánica. Cuando una planta toma nitrato, no sabe si viene de materia orgánica degradada o viene de la fábrica de al lado. Esa molécula es indistinguible una de otra. Y la planta con esa molécula de nitrato, sea de materia orgánica o sea de otra fuente, hace exactamente lo mismo, que es construir su propia materia. Necesita nitrógeno para hacer su estructura, porque es una pieza, es como los ladrillos de esa estructura, uno de los tipos de ladrillos de esa estructura. Si no se aporta ese nitrógeno, no puede desarrollarse una planta, y la materia orgánica es capaz, y se sabe desde antiguo, que es capaz de fertilizar. No se sabe que es porque primero se mineraliza, se convierte en mineral, se convierte en inorgánica. Y cuando ya es inorgánica, pues la planta sí la reconoce, la absorbe y la utiliza para su propia síntesis. ¿De acuerdo? Eso es, en aquel momento, eso no lo saben prácticamente ninguno, ni entienden prácticamente sus colegas. Y aquí se burla de las recetas mágicas para resolver los problemas agrícolas. Y entonces dice cosas graciosísimas. Dice, mas si de estos remedios no se alcanza el anhelado fin, vengan las artes de Dárdano. Dárdano era un mago de la época, o sea, que venga la magia. Y 3 veces dé la vuelta contra las mucias eras de tu huerto, y en derredor del seto que las guarda, una doncella con el pie desnudo, que su infalible deuda esté pagando a edad juvenil y ruborosa, vertiendo lentamente sangre impura,
camine triste con el pelo suelto y el cinto virginal desanudado, al punto que este rito haya cumplido, verás caer rodando, oh maravilla, al suelo las orugas enroscadas y sin vida, con lluvia tan espesa como cae del árbol vareado, granizada de nueces y bellotas. O sea, les toma el pelo a todos sus colegas que usan, pues, en este caso, una de las teorías descabelladas es que la sangre menstrual podía servir para combatir las plagas, ¿no? Hay toda una serie de otros escritores que, para no pasarme, no me voy a entretener en ellos, pero aquí está la idea de que todos hablan de agricultura. Catón, Magón, el de Cartago, que todos se acuerdan de escribir cuando le tienen que dejar la finca a la mujer, que suponen que no saben muy bien lo que hacer, que ya se mueren y les dejan un libro explicándole todo lo que tienen que hacer. Hay algunos de esos, ¿verdad? Está Virgilio, que empieza de nuevo, mecenas dulce, o sea, el mecenas hay que siempre hacerle la pelota, todos empiezan dándole las gracias al mecenas. Mecenas dulce, agora de esta parte comenzaré a cantar qué es lo que haga ser gruesos los sembrados y abundosos, y debajo qué estrella más convenga arar la tierra y rodrigar las parras a los olmos, y el modo como deban los bueyes ser curados y el ganado, y cuanta industria tengan las abejas. De manera que acabo aquí y he logrado hacerlo en 1 hora. Esto ya es milagroso. Eso lo consigo yo una de cada 300 veces. Entonces, si alguien les habla, diga que yo conseguí una vez hablar 1 hora solo. Termino con Plinio, del cual ya he dicho, porque era una especie de erudito recopilador, pero totalmente acrítico. Y es la fuente más citada sobre la agricultura romana, pero no es. O sea, Columela es menos famoso, bueno, menos conocido, pero claramente Plinio lo que hace es apuntar las cosas. O sea, la creencia popular es que los insectos salen de las semillas en algún momento dado, en un fruto, y él lo apunta sin... O sea, con eso hubiera escrito... Vamos, escribe Columela unos versos desternillándose de risa de esas proposiciones. Bueno, hemos cubierto demasiado, pero en 1 hora, como está mandado, y ya las próximas 2 conferencias son más relajadas porque cubro menos materia y con mucho gusto contesto a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Sí. Yo no sé si es que lo están grabando o algo, lo quieren... Sí. Profesor, quería preguntarle, ¿conocían ellos